porque como son bastantes, cualquier cosa lo retiran ahí de los fallos, ¿sí? Otra cosa, bueno, lo que iba a decir es que, bueno, con respecto a las charlas posteriores, la charla que viene del miércoles próximo, para que sepan igual de todas maneras, que igual yo entregué, en este caso el folletito, pero para los que llegaron, se va a ver intercambio telegráfico y liquidaciones laborales, un taller práctico. Después el miércoles que viene tenemos un taller práctico, pero atinente a lo que tiene que ver con derechos reales, lo que es proceso de usucapión y la acción de desalojo. Y el 31, si no me equivoco, que cae miércoles también, va a venir el doctor Claudio Velocio y el doctor Néstor Solari para dar temas atinentes a derecho del niño. Y lo que iba a mencionar, bueno, el doctor igual lo va a reiterar para que ustedes puedan participar del Instituto de Derecho Civil el primero y tercer miércoles de cada mes, ¿sí? Y exactamente a las 14 horas. Y bueno, le dejo ya, así que pueda comenzar la charla. Le dejo y lo... Ah, bueno, gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes. La idea es aprovechar esta charla para poder un poco abrir el panorama a la cabeza a los fines de poder iniciar una demanda de daños y perjuicios tal cual hay que hacerla. Mucho más teniendo en cuenta que hoy día también habrá que evaluar que en todo este tipo de cuestiones existe la responsabilidad profesional. Entonces no es un tema menor estar muy atento a ciertas cuestiones que vamos a ver en el curso de esta charla a los fines de iniciar una acción de daños. Ante todo les aclaro que independientemente que hace 14, 15 años que estoy a cargo del Instituto de Derecho Civil, el tema es que yo hace 36 años que ejerzo la profesión, entonces la idea es verlo desde el punto de vista práctico, cosa que yo entiendo siempre que la práctica hace que uno pueda tener mejor contacto con la realidad y cómo se resuelven las cuestiones. No tengan problemas en preguntar, a medida que voy avanzando no hay problema en interrumpir. Yo fui también recién recibido en algún momento. Yo también fui recién recibido en algún momento y muy agradecido de aquellas personas que me han ayudado. Entonces no hay problema en preguntar, pregunten lo que quieren, no hay inconveniente a medida que vamos avanzando. En esta charla lo que vamos a ver es todo lo que tenemos que hacer previo a la demanda. O sea, vamos a estar 1 hora y media charlando de esto. ¿Por qué? Porque el inicio de la demanda en sí, es de suma importancia en tanto y en cuanto el proceso después se va a desarrollar de acuerdo a lo que nosotros demandamos. No podemos modificar la demanda hasta antes de notificarla, no podemos ampliarla. Si nos olvidamos de algún rubro, al momento de dictar sentencia, el juez no va a tener en cuenta el rubro que omitimos. De modo tal que una primer premisa es no tener tanto apuro en hacer la demanda, sino sí ser bastante celoso y bastante diligente en cuanto a ver todas aquellas cuestiones que son inherentes a hacer la demanda. El tema no es menor, insisto, porque yo puedo hablar de rubros de la cuenta indemnizatoria y necesito 1 hora y media, daños en el deporte necesito 1 hora y media, responsabilidad de concesionario de autopista necesito 1 hora y media, lo mismo con la mala praxis médica, responsabilidades en la ley de defensa del consumidor. O sea, el tema del daños y perjuicios es bastante extenso. Y acá la idea es hablar en principio de lo que sería el daños y perjuicios de los accidentes de tránsito, para que tengan, insisto, un panorama bastante claro. Yo me acuerdo que cuando estudiaba Derecho siempre era mucho más atractivo el derecho penal, porque hablábamos de los delitos, de esto, del otro, de estrategias, y a medida que avance la charla se van a dar cuenta cómo la estrategia también existe en Derecho, y es muy importante, porque por estrategia podemos ganar un juicio, pero no por el monto que lo podríamos haber ganado. Por estrategia podemos perder un juicio. Por estrategia podemos ganar un juicio y no saber a quién cobrárselo. Vamos a ver algunos casos prácticos para que ustedes lo tengan en claro y vean cómo puede llegar a funcionar esto.
¿Cuál es la importancia del juicio de daños y perjuicios? Es muy sencilla. Desde hace 10, 15 años el promedio de muertes diarias es de 30 personas por día. Por lo tanto, al año son casi 10.000 personas fallecidas a consecuencia de accidentes de tránsito, de lesionados ni hablar. La nueva tecnología, hoy los autos tienen 1, 2, 3, 4 airbags, y la cantidad de muertes son las mismas. ¿Y por qué pasa eso? Porque esto no funciona. No se escucha. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Ahora sí. ¿Por qué no bajó el índice de muertos, el índice de víctimas? Han puesto al hombre en mayores riesgos. ¿Por qué? Porque hoy los autos tienen 1, 2, 3, 4 airbag, pero andan a 220 km por hora. El Fiat 600, que no tiene airbag, andaba a 90 km por hora. Y el hombre sigue siendo de carne y hueso. Entonces, cuando ustedes agarran una autopsia de un siniestro donde muere una persona, muere porque se desnucó, se rompió la médula, esto y lo otro. El hombre sigue siendo de carne y hueso. Entonces, hoy volcar con un Fiat 600 a 90 km por hora, un BMW a 220, para el ser humano que va adentro es exactamente lo mismo. Esa es la simple razón por la cual las víctimas en accidentes de tránsito siguen siendo las mismas, la misma cantidad, diríamos, independientemente de las acciones que se realizan, incluso a los fines de prevenir accidentes de tránsito. Y la importancia del juicio de daños y perjuicios también viene del lado acompañado de la cuestión de los montos. Los montos son muy importantes. ¿Por qué? Porque los daños son muy importantes. Y esto van a ver durante el curso de la charla, también es importante porque, insisto, nosotros podemos armar una demanda por 1, por 10, por 100, por 1000 pesos. El tema es armar la demanda por lo que más podamos. Y para eso tenemos que tener en cuenta una serie de factores que muchas veces tienen que ver con que no nos olvidemos de algún legitimado que puede demandar y no nos dimos cuenta y no demandó, y no nos olvidemos de algún rubro que tenemos que demandar y no nos dimos cuenta y no lo demandamos. Yo siempre pongo el ejemplo de aquella persona que queda discapacitada, entonces un abogado diligente va a demandar el costo de la silla de ruedas que va a tener que usar de por vida esa persona hasta la fecha probable de su fallecimiento. Un abogado más diligente le va a pedir a un perito que informe cuál es la vida útil de una silla de ruedas, y si el perito le dice que es de 20 años, demande 3 sillas de ruedas. Les pongo un ejemplo burdo para que se den cuenta cómo uno tiene que andar maquinando, y acá está donde uno tiene que andar pensando, tratar de no olvidarse de nada, y en alguna situación especial también de algún tipo de estrategia. Yo les decía que el trabajo previo a la demanda es fundamental, porque si no después no la podemos modificar, no podemos cambiar, y el proceso se va a encaminar de acuerdo a lo que nosotros hemos demandado. ¿Por qué? Porque la contraparte que va a contestar la demanda, de acuerdo a lo que nosotros demandamos, no más allá, porque realmente no corresponde. Para que tengamos un panorama que a mí me parece que va a ser más claro a medida que vaya transcurriendo la charla, a mí me parece interesante que pongamos un ejemplo práctico acá en la pizarra, donde ustedes van a decir las calidades de la víctima y qué preguntarían en el estudio. Esto tomémoslo como para hacer un trabajito práctico. ¿Para qué? Para que veamos si nos olvidamos de preguntar algo, porque insisto, el hecho de que en el interrogatorio con el cliente nos olvidemos de algo puede ser de que nosotros, cuando hagamos la demanda, nos falte algún elemento que pueda llegar a ser importante y que por ahí nos dimos cuenta a lo último, cuando dictaron la sentencia. ¿Por qué no reclamé esto? ¿Por qué no reclamé lo otro? Vamos a suponer el caso de un accidente de tránsito donde hay una persona fallecida y una persona lesionada, ¿sí? Bueno, díganme ustedes, persona fallecida, ¿qué sexo? ¿Masculino, femenino? Femenino. Siempre dice masculino las mujeres. Femenino. Femenino reclamamos más. ¿Y qué edad? Y joven. 25 años, bueno. ¿Y la persona lesionada? Un niño. ¿Femenino? No, un niño, sí. ¿Un niño? Está bien. ¿Y de qué edad?
8 años. 8 años. Bueno, ahora les pido un favor, que lo que les pido es que intervengamos a los fines de que después veamos qué nos faltó, qué no nos faltó. La pregunta es, si, para que participen todos, ¿cuáles serían, más o menos, viene la clienta quién es? ¿O el cliente? Y Porque tenemos el accidente, del nos falta el niño a los cliente. Del niño a los padres. ¿Eh? Del niño a los padres. Del niño a los padres. Sí, O quien está en su cargo, no sé. sí. ¿Y de la chica que falleció? También. El cónyuge. Cónyuge. Que era transportado el niño. Sí, claro, no sé si lo llevan los padres. Fallecieron los dos en el mismo accidente de tránsito. Ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, el tema es el siguiente. Vienen juntos, eran familiares, conocidos, los padres del menor con el cónyuge de la chica fallecida. Bueno, ¿qué le preguntamos? Digan. Si la señora tiene Si tiene hijos, la mujer femenina. La mujer femenina. Bueno. Si tiene hijos, ¿qué más? su actividad. Respecto a los dos, actividad laboral. Sí. Practicaba deportes. Eran rentables. ¿Eran Rentables. rentables qué? Los ingresos en relación a la Eso, actividad. el deporte. Deporte, y ponemos acá, rentables. Sí, ¿qué más? Estudios cursados. Disculpen la letra, ¿eh? Yo me entiendo. Actividad laboral. ¿Eh? Actividad laboral. Actividad laboral está. Ah, Los ingresos. Ingresos, Si tenía alguna enfermedad. enfermedad, Tiene padre. padre, ¿se desarrollaba alguna actividad artística? actividad, yo puse deporte, bueno, artística. Actividad artística. ¿Qué más? ¿Con quién vivía? ¿Con quién vivía? Con el cónyuge. Sí, ¿qué más? Sustentaba ¿Eh? económicamente. ¿A quién sustentaba económicamente? Ella. ¿Quién tenía cargo? ¿A quién tenía cargo? O ponemos cómo estaba constituida la familia. ¿Cómo estaba? Constitución de la familia. ¿Qué más? ¿Quieren que pasemos a los padres del niño? Bueno, preguntas. ¿Qué le preguntamos a los padres que vienen a la entrevista? ¿Qué le Tienen preguntarían? más hijos. ¿Eh? Si tienen un hermano o más hijos. Otros hijos. Muy bien. ¿Qué más? Las actividades que desarrollaban. El nene, Sí. La salud. ¿Qué grado iba? la salud, La salud. educación. Sí, exacto. Sí. Estado psicológico de los padres. ¿Estado? Psicológico. No, le estamos preguntando a los padres. Si le preguntamos al padre el estado psicológico, va a decir estoy destruido. Pero en el interrogatorio no le podemos preguntar al padre cuál es el estado psicológico. Pero bueno, vamos a suponer cómo se siente, vamos a poner. No hay que animarse, no pregunta. No, pero está bien. No, pero está bien, está bien. Está bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa se les ocurre? Aspiraciones. Deporte, aspiraciones de la criatura. Aspiraciones. Deporte. Porque esa lesión a ver si le, Sí. ¿Qué le más? afecta alguna de las actividades que realizaba. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa se les ocurre? Bueno. ¿Está? Sí. Bueno. Nosotros ahora, yo después voy a pasar a las estrategias con casos prácticos, pero hay ciertas cuestiones donde sí o sí yo le voy a hablar de cuáles son los criterios jurisprudenciales, pero hay ciertas cuestiones que sí o sí tenemos que manejar el código a los fines de poder hacer la mejor demanda posible. Entonces, por ejemplo, en el caso de los padres, la demanda de los padres, un rubro muy importante de este tipo de demanda es el daño moral. ¿Por qué? Porque el daño material, conforme dice el nuevo código, y era la jurisprudencia, o sea,
En los fallos que tienen, que ahora después los vamos a ver, algunos, o yo les voy a comentar, hay algo importante. Son todos fallos anteriores al código, incluso fallos viejos, del año 2000, 2000 y pico, 90 y pico. Pero ¿qué pasa? Todos esos fallos son los que ahora se volcaron en el nuevo código. Entonces, la interpretación de normas del nuevo código están en esos fallos. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, hoy el tema del daño moral es un tema fundamental en el tema de los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Por los años 80, 80 y pico, el daño moral ¿qué era? Era una sanción al que había causado el daño. Entonces, esto fue un accidente de tránsito, vamos a suponer, donde chocaron dos vehículos. Entonces, el daño moral tenía una función sancionatoria. Era una sanción al culpable. Entonces el juez decía, la sanción por la muerte de un niño es de 100.000 pesos. ¿Sí? Entonces, si había 1, 2, 3, 4, 5 actores era lo mismo, porque la sanción era esa, después se repartía entre los actores. En realidad, en esa época, el daño moral tomado como una sanción se interpretaba que era el 20% del daño material. Así demandábamos los abogados, así condenaban los jueces. Decía daño material 100 pesos, daño moral 20. Era el 20% del daño material. Hoy, el sistema sancionatorio fue superado desde el año 1986 a través de fallos de la Corte, Santa Coloma, aplicando el artículo 19 de la Constitución Nacional. Hablan de que el sistema no es sancionatorio, sino es resarcitorio, que hay que resarcir a la víctima y no sancionar al victimario. Entonces acá la ecuación cambia. ¿Por qué? Porque a lo mejor para un juez, el daño moral por la muerte de un hijo, para los padres, es de 100.000 pesos para cada uno, porque no es una sanción de 100.000 pesos a la víctima que se divide entre dos. Entonces eso ha hecho de que el daño moral hoy ya no es un porcentaje del daño material, sino es una indemnización independiente que en muchos casos es superior al daño material. Y en el caso de un menor de edad, con más razón, le voy a explicar por qué lo dice el nuevo código y lo dice la jurisprudencia anterior, algunas de las cuales tienen en esos fallos. ¿Cuál es el daño material del padre, que sufre el padre por la muerte del hijo? Es la pérdida de chance de ayuda económica que el hijo le podía dar al padre. Porque otro daño material no hay. Hablamos de peso, hablamos de plata, hablamos de ingresos. ¿Sí? Y eso lo incorporó hoy el nuevo código. Entonces hoy el daño material es la pérdida de chance de ayuda económica que podía recibir el padre por la pérdida del hijo. Que los jueces, de una forma muy clara, han interpretado, y yo entiendo que es totalmente correcto, que en la familia de escasos recursos la pérdida de ayuda económica es más importante que en las familias de altos recursos. ¿Por qué? Porque si se muere el hijo de un millonario, el hijo nunca iba a ayudar al padre a sostenerlo económicamente. Entonces es muy probable que el daño material sea cero. Y en aquella familia de escasos recursos, donde quizás es normal o habitual que los hijos ayuden a los padres, el daño material va a ser un monto importante. ¿Está? ¿Por qué me refiero yo al daño moral específicamente como rubro importante? Por el tema de los montos y por el tema de los legitimados. En el 1078 del antiguo Código Civil hablaba de herederos forzosos. ¿Cuál era la interpretación? ¿Quiénes eran los herederos forzosos? O sea, y si el heredero forzoso que está vivo excluye a otro que también está vivo, les pongo un ejemplo. Muere el niño de 8 años. El heredero forzoso es el padre. En una sucesión el padre excluye al abuelo. ¿Sí? Pero acá, jurisprudencialmente, la interpretación es que la vocación sucesoria excluyente en un juicio sucesorio no excluye la vocación indemnizatoria. Entonces, cuando se hablaba de herederos forzosos, y hay muchas demandas donde no demandan los que tienen que demandar, en este caso los abogados hacían la demanda con los padres y no demandaban los abuelos. Y los abuelos tienen vocación hereditaria,
y derecho a reclamar el daño moral, y no lo reclamaban. Y si hoy el daño moral por una muerte de un nieto es de 200.000 pesos y viven 2 abuelos de los 4, omitimos demandar por 400.000 pesos más. Cobramos menos honorarios, demandamos menos. Entonces, fíjense, acá tenemos que andar con el código abajo del brazo, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener en claro esto. Hoy el nuevo código habla de ascendientes y descendientes. ¿Cuál va a ser la interpretación? Y siguiendo la jurisprudencia que ustedes tienen ahí. La interpretación es la misma. O sea, ascendientes, padres. Ahora, el abuelo vive, ¿puede demandar? Y sí, porque jurisprudencialmente puede demandar. Y los abogados no demandamos por los padres. Por los abuelos. ¿Está? Lo mismo pasa, muere el abuelo y demanda el hijo, demanda el padre. ¿Oh? Murió el abuelo, demanda el padre. Y el nieto no demanda. ¿Ustedes creen que no sufrió daño moral un nieto que ni siquiera conoció al abuelo, o lo que lo conoció y se le fue el abuelo? Bueno, la ley lo autoriza a demandar. Y esto tiene mucha importancia porque, insisto, hoy el daño moral es un monto demasiado importante como para poder dejarlo afuera de un reclamo indemnizatorio. Entonces acá no preguntamos por los abuelos. Viven los 4 abuelos, perdimos mucha plata. O sea, cuando yo hablo de perdimos mucha plata, yo les aclaro algo. La abogacía uno la ejerce para ganar dinero. La abogacía también cumple una función social. Ahora, si yo omito que la demanda de los abuelos, no estoy cumpliendo bien la función social que tengo para con mi cliente, porque estoy reclamando menos de lo que podría reclamar. Estoy cometiendo un error, estoy cometiendo una omisión. No es incompatible la función social de la abogacía con el ganar un honorario, al contrario. O sea, cuanto más honorario gane yo, es porque realmente demandé bien. Y no me olvidé de algún legitimado. Esto es fundamental, porque lo primero que tenemos que ver es, bueno, ¿quiénes pueden demandar? ¿Quiénes pueden demandar? Lo que pasa, bueno, aclaro algo, que yo cometí un error. El hijo no murió, este era lesionado, ¿no? Bueno, este era lesionado. En este caso, acá, en la cónyuge esta de 25 años, si los padres tienen 50 o 60 años, el abuelo de 85 puede vivir. Y la situación es la que yo recién les estaba planteando. Pero el tema de la legitimación es fundamental, porque si no, nos vamos a olvidar de un legitimado activo que va a resultar sumamente importante. Después vamos a ver que no solamente hay que tener en cuenta el legitimado activo, sino también el legitimado pasivo, porque no sea cosa que no demandemos a todo lo que tenemos que demandar y después la sentencia no la cobremos por no haber demandado a quien podríamos haber demandado. Van a ver un caso con una compañía de seguro donde se iba a cometer un error que por suerte se subsanó en la mediación y antes de iniciar la demanda. Respecto de la cónyuge fallecida, muy bien la pregunta si tiene hijos. Acá habría que preguntarle si los padres viven, los padres están, hay que preguntarle si los abuelos viven, porque también serían legitimados. Acordémonos que hablan de ascendiente y descendiente. Un tema que también se incorporó en el nuevo código es el tema del grupo conviviente, que fue un logro, primero por un avance jurisprudencial. Nosotros en el Instituto de Derecho Civil habíamos hecho varias ponencias con un tema que va más allá, que es el daño moral de los hermanos. Los hermanos, ustedes saben que no son herederos forzosos. Y estaban excluidos del reclamo por daño moral. Hay fallos previos a la modificación del código, donde declarando la inconstitucionalidad de 1078 se hacía lugar al daño moral de los hermanos, porque ¿quién me puede decir que un hermano no sufre daño moral a consecuencia del fallecimiento de otro hermano? Independientemente de eso, hoy el código ampara al grupo conviviente, con lo cual en la ponencia que nosotros presentamos hablábamos de la incoherencia de que el hermano que convive, vamos a suponer que son 3 hermanos, uno vive con los padres
Y el vago sigue viviendo ahí, otro hermano vago, y el otro que es trabajador vive enfrente con la familia, se mudó, compró su casa. Entonces el hermano vago, que es el conviviente, puede reclamar daño moral, el que vive enfrente no. Y los dos son hermanos. Esto nos lleva, yo puse el ejemplo en la ponencia, un auto viene a 100 por hora, atropella a la mascota, la mata y al dueño de la mascota le dan el daño moral. Ahora si murió el hermano no se lo dan. Ese ejemplo me parece que es contundente también, sí. Una pregunta, doctor. En el caso que estamos viendo del niño con lesiones, ¿se puede reclamar por daño moral también? El niño sí. Sí, sí, lo ¿De dice... los abuelos y eso también? No, ese es en caso de la muerte. En el caso de los padres pueden reclamar en tanto y en cuanto el niño sufra una gran discapacidad. Por ejemplo, un chico que quede parapléjico. Eso lo decía la jurisprudencia previo a la reforma del código y ahora lo dice el nuevo código cuando habla del daño moral por el fallecimiento de la víctima, habla también de aquellos, también incluye aquellos casos donde la víctima sufre una gran discapacidad. Eso nació a consecuencia de un fallo de la Corte de Provincia, por ese caso que yo les contaba. Insisto, en la sucesión el padre excluye al abuelo, en el daño y perjuicio no, el abuelo puede reclamar el daño moral. Y el daño moral, en realidad, hay quienes dicen, Bustamante, yo comparto lo que dice Bustamante Alsina, donde en realidad el daño moral no se puede probar, porque si nosotros probamos algún daño a nivel psicológico, es daño psicológico y no daño moral. Pero sí podemos dar pautas como para que el juez pueda merituar el monto. Y hay un famoso caso también del 2003-2004, Gel, donde en aquella época se le otorgó a 2 hijos, eran como 220.000 pesos a cada uno por daño moral. Les hablo de hace 12, 14 años atrás, que era un monto muy importante. ¿Por qué? Porque el juez tuvo en cuenta que la madre había fallecido en un geriátrico en un incendio, había muerto quemada. Entonces el tema era el daño moral que sufrieron los hijos a consecuencia de la forma del padecimiento que tenían, a consecuencia de la forma que murió la madre. Entonces, si bien el daño moral en principio no se puede probar, sí se pueden aportar pautas para que el juez pueda merituar, y eso es objeto de la prueba que ofrezcamos, para que uno pueda, para darle elementos al juez para fijar un monto importante. Pero Una insisto, pregunta, sí. con respecto a los familiares afines, los hijastros, ¿están legitimados? Sí, en la medida que pertenezcan al grupo conviviente, sí, porque acá la exclusión es esa, el tema del grupo conviviente. Yo tuve un caso en Capital, que después se terminó conciliando, donde el juez no entendía porque el tema era el siguiente: murió un conductor de un camión, este fue un choque ahí en San Pedrito y Alberdi, que hay semáforo. Chocan un camión y el taxi, el camión hace una maniobra de esquiva y se mete dentro de un local. El conductor del camión falleció. Y el tema es el siguiente: cuando yo inició el juicio, dentro de los que reclamaban era el nieto de la concubina, que no era nieto de él, pero era un chico que vivía con ellos, porque vivían toda la familia juntas, y era un chico que no conocía a sus verdaderos abuelos, que desde que nació este hombre era concubino de su abuela, y a cual el nene le decía abuelo. El juez medio no entendía, pero doctor, ¿a dónde quiere ir? No, bueno, o sea, la concepción amplia de lo que era el grupo conviviente. ¿Por qué? Porque era la misma jurisprudencia que se usa para la concubina. Que uno se pone a pensar, encima con un menor que no conoció a sus verdaderos abuelos, y al hombre le decía abuelo, y era la pareja de la abuela. Pero bueno, insisto, lo importante es que tengamos en cuenta que no se nos escape ningún legitimado y no se nos escape ningún rubro que podamos demandar. Hoy el nuevo código nos habla del daño al proyecto de vida, del lucro cesante, de la pérdida. La pérdida de chance es una creación jurisprudencial también. Antes no existía la pérdida de chance y hoy está en el nuevo código. La pérdida de chance tiene una concepción que va más allá de la cuantificación económica, sino que a veces tiene que ver, en los casos de mala praxis, es muy común hablar de la pérdida de chance de curación,
que es el caso de una persona que tiene cáncer y es mal atendida por otra dolencia y fallece. Y dice, bueno, ¿qué indemnizamos? Pero si la mujer tenía cáncer, bueno, pero... Yo tuve un caso en la clínica Figueroa Paredes donde una mujer llega con un cuadro de un aborto séptico y tiene una hemorragia galopante. Piden traslado a unidad de terapia intensiva, 1, 2, 3, 4, 5 traslados, a las 6, 7 horas fallece. El médico dejaba anotado por su responsabilidad profesional, cada 15 minutos se llamó a la obra social, conmutador tal, pidiendo derivación, patatín, patatán. La mujer tenía un cuadro que era muy probable que falleciera por el cuadro con el que había llevado, pero la obra social no la había derivado, ¿sí? No había hecho la derivación que estaba pidiendo el médico a grito. En primera instancia me rechazan la demanda y en segunda instancia hacen lugar parcialmente a la demanda porque el perito médico, a consecuencia de un punto de pericia que había solicitado yo, informa que en este tipo de cuadros normalmente el 80%, la persona tiene el 80% de posibilidades de fallecer, solamente tiene un 20% de posibilidades de sobrevida. Entonces la Cámara condena a la obra social por la pérdida de chance del 20% de posibilidades de sobrevida. Entonces una indemnización que era de 10 pesos, condenó por 2 pesos. ¿Por qué? Porque perdió la chance de sobrevida. Entonces el concepto de pérdida de chance va más allá de una valoración económica, como es el caso de la ayuda económica del hijo a los padres, y a veces tiene alguna relación con la responsabilidad, más que con el monto del resarcimiento. Yo antes les había comentado que, bueno, antes de avanzar para que vean cómo funciona un poco el tema de la estrategia y demás, ustedes ahí les entregaron una serie de fallos. El fallo Mosca, supongo que lo conocerán, donde se aplica el artículo 42 de la Constitución Nacional por una persona que está lesionada fuera de un estadio de fútbol, la cancha de Lanús. Pero acá lo importante del fallo Mosca es que además es el primer fallo en el cual se condena a la AFA. La AFA nunca fue condenada. Este es el primer fallo donde se condena a la AFA por un problema de un espectáculo deportivo. El fallo número 2, que es de Mar del Plata, es el fallo donde por primera vez se condena por daño punitivo, aplicando la Ley de Defensa del Consumidor. Fíjense que el fallo del año 2009 y la Ley de Defensa del Consumidor ya tenía más de 10 años de vigencia. En el caso de responsabilidad de transporte terrestre de personas, el número 5, el fallo de la Corte Ledesma con Metrovía, es el fallo en el cual la Corte dice que al transporte de personas se le aplica la Ley de Defensa del Consumidor. Hoy les cuento, cada vez que nos llega un tema de daños y perjuicios, veamos primero si se aplica la Ley de Defensa del Consumidor, porque no nos olvidemos que es una ley muy importante que tiene la interpretación pro y a favor del consumidor. Entonces, también veamos por ese lado. En el tema de mala praxis médica, el caso Bamondes, el número 4, es el caso de la transfusión de sangre que resolvió la Corte de un testigo de Jehová. El problema es que la Corte lo resolvió 9 años después. Imagínense, el hombre tenía una hemorragia digestiva y tardó 9 años la Corte. Por eso yo a veces me pongo al lado del médico, y si la Corte tarda 9 años para resolver esto, imagínense el médico que tenía que operar a una persona que tenía hemorragia digestiva. A veces pongámonos también del lado del médico. En el caso de responsabilidad de concesión de autopista, ahí tienen varios fallos, pero los dos primeros era el criterio viejo de la Corte, que decían que al concesionario de autopista no se aplicaba la Ley de Defensa del Consumidor. O sea, la persona que tomaba la autopista para ellos no era consumidor. Era algo medio inentendible. Con el correr de los años, nosotros en el instituto hicimos varias ponencias y demás, algún trabajo, y llegamos a la conclusión que eran decisiones de tipo política y no jurídica, que la Corte en algún momento iba a dar vuelta a la jurisprudencia, y así lo hizo con el fallo Ferreira y el fallo Bianchi. Entonces hoy se aplica la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo anterior, que es el fallo Ojeda, que lo vamos a tomar ahora como un ejemplo, ese es un fallo que se dictó antes de Ferreira y Bianchi. Es un fallo, yo intervine en ese juicio, es un fallo donde se aplicó la Ley de Defensa del Consumidor
en primera instancia y segunda instancia, y cuando fue a la Cámara que interpusieron a la Corte el recurso extraordinario, después lo desistieron porque iba a salir el fallo Ferreira y Bianchi. Lo que pasa es que en ese momento yo estaba convencido que era aplicable a la defensa del consumidor, y a medida que avanzó el juicio estaba más tranquilo porque habían nombrado en la Corte a Lorenzetti y a Hayton, quienes se habían hecho trabajos respecto de que se aplicaba la defensa del consumidor. Es más, Colavita y Bertinat son del 7 de marzo del 2000, y Hayton, en su Cámara, 8 días después, dictó un fallo greco donde aplicó la ley de defensa del consumidor en la autopista, de modo tal que ya desde aquella fecha venía esa discusión. Después, cuando hablan de los fallos que siguen de rubro de la cuenta indemnizatoria, los fallos 26, 27 y 28, el plenario Ruiz, el fallo de la Corte Badín Rubén, son todos fallos que se refieren a la amplia legitimación de la interpretación del heredero forzoso respecto del daño moral, que hoy lo pueden aplicar respecto a la interpretación de los ascendientes y descendientes a que se refiere el nuevo código. Esto es que la vocación hereditaria, la vocación hereditaria por tener un heredero anterior no le quita la posibilidad de demandar. A primera vista pareciera que el derecho civil puede llegar a ser un poquito aburrido, pero que en la medida que uno va adentrándose en ciertos temas, le va sintiendo realmente el gustito y un poco la estrategia. Yo antes les hablaba de la importancia también de ver quién es el legitimado pasivo para poder ejecutar la sentencia. A nosotros no nos basta con ganar el juicio, hay que cobrarlo, porque si no trabajamos gratis. Entonces, y esto tiene que ver mucho con, acá hay algo que no preguntaron, que es fundamental, que ahora me viene, que es fundamental, la causa penal. ¿Hay causa penal? ¿Cuál es la importancia de la causa penal? La importancia de la causa penal es que nosotros ahí vamos a tener elementos de lugar y tiempo que de otra forma no lo podemos obtener. Cómo estaba el asfalto, si había testigos, si había frenadas, una autopsia. Ustedes saben, le voy a contar un caso donde por una autopsia se pudo saber realmente cómo fue el accidente o si el conductor del camión mentía o no. No sé si conocen el colegio Mous de Palomar. Sobre un costado del colegio, paralelo a una vía, hay una calle que es muy transitada, Derqui. Y el accidente había ocurrido a las 3, 4 de la mañana en invierno, donde no había nadie. Entonces un camión pasa por arriba a un ciclista. Y el relato que hacía el conductor del camión era que lo pasó al ciclista y de repente el ciclista hizo una mala maniobra, agarró un pozo y se metió abajo del camión. El tema es que en estos casos siempre es importante ver la causa penal, pedir fotocopias, verlo una vez, ver 2 veces, ver 3 veces. ¿Por qué? Porque siempre algo uno puede rescatar. Y en este caso se vio en la autopsia que cuando hacen la autopsia el médico informa que se le veía en el torso del cuerpo a la víctima, que era un hombre, la huella de una rueda de importantes dimensiones. Y el tema era que este era un camión que atrás tenía ruedas duales, tenía 2 ruedas, no una. Por lo tanto quedó acreditado en la causa civil que lo pasó por arriba con la rueda de delante y no con la rueda de atrás, como decía. Eso se sacó de la autopsia nada más. Era el único elemento que había, no había testigos, ocurrió a las 3 de la mañana, 4 en invierno. Entonces, con este pequeño ejemplo, fíjense cómo a veces son elementos importantes. Yo les voy a contar un caso también, Gandia, donde es simplemente en el cruce de una bocacalle. Acá
acá viene un Fiat Regata y acá viene una Fiorino. Esto fue en Quilmes. El Fiat Regata casi está pasando. Este lo toca atrás, apenas lo toca. Acá había una columna de alumbrado de luz, pero esas que son de cemento, que abajo son más gordas y se van angostando arriba. El Fiat Regata embiste acá de frente. Iban 4 chicas que iban a la Facultad de Derecho. La conductora y las 2 que iban atrás salieron caminando. La acompañante se rompió la médula. Entonces, un conocido mío me dice, mira, Rafa, pasa esto y esto, estoy demandando. El problema es que la compañía es Orbis, la compañía de la Fiorino. Era Orbis. Para pagar un juicio de ese monto era un tema complicado. Vamos, vemos la causa penal, sacamos fotocopia, la vemos, la damos vuelta, vemos la pericia, vemos las fotos. El tema es que este auto chocó acá de frente y demás, y tenía el techo arrugado, el Regata. Lo cual denotaba que iba a una velocidad importante. Contra los titulares registrados del Regata, que eran los padres, y contra la aseguradora, que era la caja. Entonces, imagínense, era un juicio importante. Estamos hablando de una mujer, de una chica que quedó cuadripléjica. Entonces, como tercera transportada, demandamos a ambos vehículos, a ambos conductores, a ambos titulares registrados y a ambas compañías de seguro. Y después de hacer todo el juicio y previo a la sentencia, la caja y Orbis hicieron un acuerdo entre ellos de pagar el siniestro, de lo cual el 80% lo pagó la caja y el 20% lo pagó Orbis. No porque esa fuera la responsabilidad. A los fines indemnizatorios, el tercero transportado puede demandar a los dos el 100%. Lo que pasa es que la caja no quería que siga el juicio adelante, porque a lo mejor el monto indemnizatorio puede ser mucho más alto de lo que en su momento terminó conciliándose. Pero ustedes fíjense cómo, por ver la pericia que tenía el techo arrugado, nosotros logramos demandar a la caja y logramos llevar a la caja a mediación, a juicio, y que después se haga cargo del 80% del monto conciliado. Igual me igual por principio. También el tercero transportado no tiene responsabilidad, lo podría demandar, pero lo que pasa es que si se acredita la culpa, pero si se acredita la culpa exclusiva de estos pueden ser exonerados de responsabilidad. Por más que sea tercero. El tercero transportado tiene facultad de demandar a todos. Si este tiene el 10% de culpa, va a tener que responder por el 100%. Si tiene el 0% de culpa, no va a poder. Ojo, lo tiene que probar el conductor del Regata. Y la pregunta, no la pregunta del millón, pero yo siempre pongo un ejemplo para que tengan en cuenta cómo juega esto de la responsabilidad objetiva. No, sí. Perdóname, pero cuando armás la demanda en ese caso, ¿le atribuís culpa a los dos conductores? A los dos conductores. Culpa concurrente a los dos conductores. No pongo porcentaje, no pongo nada. No. Se dirime, después lo dirime el juez. Exactamente. Sí. ¿Cómo juega esto de la responsabilidad objetiva? Porque el tema es el siguiente. Solamente se puede exonerar de responsabilidad en la medida que se acredite la culpa de la víctima, la culpa de un tercero por el cual no debe responder, o caso fortuito o fuerza mayor. ¿Sí? ¿Qué pasaría en un siniestro? A veces pasa, ¿no? Donde chocan dos vehículos y no se sabe cómo ocurrió el siniestro. No se sabe cómo ocurrió. ¿Por qué? ¿Por qué no se sabe? Y vienen los vecinos, viene la policía, mueven todo, no hacen pericia, no sacan fotos, barren, no hay rastro. Entonces, ¿cómo funcionaría? Esto fue una larga discusión, porque hay algunos que hablaban de la compensación de daños, pero en definitiva prevalece la doctrina de la acumulación. Entonces significa que cada uno le tiene que pagar al otro el daño que sufrió. ¿Por qué? Porque si no se sabe cómo ocurrió y no se acreditó la culpa del otro, el caso fortuito de la fuerza mayor, a la culpa de un tercero, no hay eximente de responsabilidad. Entonces la responsabilidad objetiva rige para ambos vehículos, para ambos conductores. ¿Me explico? Yo no sé si lo tienen ahí, ahora ya estoy.
Yo no sé si lo tienen ahí, pero hay un fallo de Bahía Blanca del 29 de abril de 2010, Ruano con Martínez, donde, escuchen lo que dice la Cámara, debe confirmarse el decisorio que atribuyó responsabilidad a los conductores por la colisión en que ambos perdieron la vida. Atento a la falta de certeza probatoria, debe considerarse que, tratándose del choque entre dos rodados, conforme al artículo 1113 del Código Civil, solo cabía su exhibición total o parcial ante la interrupción del nexo causal objetivo por culpa de alguna de las víctimas, extremos cuya acreditación se encontraba en cabeza de los actores, quienes lo alegaron y ante la falta de elementos objetivos de convicción lo han logrado probar. En este caso, la Cámara hizo lugar a la demanda y a la reconvención, a las dos cosas. ¿Por qué? Porque si no se sabe cómo ocurrió el accidente, no se acreditó la culpa de la víctima, no se acreditó la culpa de un tercero por quien no tengo que responder, y no se acreditó el caso fortuito, fuerza mayor, no hay eximente de responsabilidad. Es lógico, parece raro, pero es lógico, exacto. Cada uno le tiene que pagar al otro el 100% del daño que sufrió. ¿No rigen ahí las presunciones? Si no hay nada. Pero vamos a suponer, acá chocaron de frente en una ruta. Hay perillas impugnadas, el juez anuló perillas, el fallo es largo. Pero llega a esta conclusión el juez, y es razonable, es lógico, porque no se acreditaron eximente de responsabilidad. Pero se movieron los vehículos. Está bien, se movieron los vehículos, ¿quién los movió? ¿Dónde? ¿Cómo estaban? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? No había huella, no había nada. A veces pasa. A veces se pueden reconstruir, en la mayoría de los casos se reconstruye. Pero para que vean cómo juega el principio de la responsabilidad objetiva, esto es muy importante. No obstante eso, o sea, uno no tiene que acreditar la culpa. Ahora, yo en la demanda pongo la culpa de la otra parte, del demandado por tal y tal cosa. ¿Por qué pongo eso? Porque es una forma también de poner freno al intento de la otra parte de acreditar la culpa mía. Entonces yo en realidad la culpa de la otra parte no la tengo que probar. Si yo pruebo que tuve un siniestro en el cual intervino un vehículo y yo fui lesionado por el sistema de responsabilidad objetiva, se presume la responsabilidad de la otra parte. Va a ser la otra parte que va a tener que acreditar la culpa. No obstante ello, no está mal que nosotros en la demanda pongamos que la culpa del conductor por tal y cual cosa. Pero en realidad, si hilamos fino, hasta ni siquiera sería necesario. Para que vean un poco, y ya para ir en la parte final de la charla, para que vean un poco cómo funciona esto, o para que vean la importancia que tiene la causa penal en este tipo de cosas. Otro caso es un siniestro en Avenida San Martín y Luis Viale, cerca del Sí Campeador. Esta es Avenida San Martín. Acá había una valla, esta es Avenida San Martín, la mitad, ¿no? Acá había una tapa de Aguas Argentinas y estaba vallado, de modo tal que estaba solamente esto. Acá hay semáforo. Viene un peatón, circula por acá, y acá viene un vehículo, lo embiste y lo mata. El vehículo venía por acá. En la causa penal había un solo testigo que declaró que el peatón en forma distraída inició el cruce en forma imprudente, puesto que el tránsito por la avenida San Martín era intenso. A dar luz verde para los rodados, el peatón trata de cruzar, y el demandado, que reiniciaba la marcha, no tuvo tiempo a nada, cuando Ortiz apareció de manera repentina e imprudente. Esto es lo que relata el juez y lo que relató la testigo. A consecuencia de ese relato, en primera instancia rechazan la demanda. En segunda instancia, se logra dar vuelta la sentencia. ¿Por qué? Porque el tema es de que el vehículo había dejado una huella de frenada de 11 metros. La testigo había dicho que el vehículo era un Dacia. El Dacia era un Renault, un coche igual al Renault 12, ruso, rumano, no sé qué. No era un auto deportivo, ni mucho, no era un auto de demasiada potencia. Y el perito informa que es imposible que ese vehículo, estando detenido acá,
pudiera llevar una velocidad de 45 o 50 kilómetros por hora al momento de la embestida. Por lo tanto, es evidente que el vehículo no se detuvo en el semáforo. Entonces, o el semáforo o ya venía circulando, o el semáforo estaba verde o cruzó en luz roja. Ahora, ¿para qué sirvió eso? Para dar por tierra la declaración de la testigo. Muy bien. Cayó la declaración de testigo. ¿Cómo ocurrió el siniestro? No sabemos. La Cámara hizo lugar a la demanda. No se acreditó la culpa de la víctima, no se acreditó cómo estaba el semáforo, no se acreditó absolutamente nada. De la pericia mecánica. A veces, en la causa penal podemos llegar a encontrar alguna solución, también a veces hasta la declaración de la propia víctima. Esto pasó en Gaona y Fasola. Hay un colegio ahí, no sé si conocen. Sí. Bueno, ahora hay una rotondita. Sí. Bueno, esto fue en el año 86. Acá está el colegio. Esta cuadra es cortita. Acá hay una heladería. Y la puerta, la salida del colegio está acá más o menos. Entonces viene un Fiat 600. La mujer tenía estacionado el auto acá. Y la mujer sale sin mirar y camina así. Y acá la atropella. Cae, el Fiat 600 la levanta en el aire, frena de golpe. La mujer cae sobre el techo y cae para adelante porque el vehículo frenó. Entonces cayó adelante del vehículo, pero hasta le abolló el techo. 8 testigos que estaban, porque esto era de noche y acá hay nivel terciario, eran mayores, de profesorado. Bueno, 8 testigos declararon que el accidente fue así. La mujer salió distraída caminando así. ¿Qué declara el conductor, este Barbagelata? Circulaba por Fasola a 25 km por hora, mano derecha, proveniente de la calle Césped, entre 19:45 y 19:50 horas. Calle a oscuras, imprevistamente sale una mujer del lado derecho. Salió del colegio por la puerta principal. Se largó a cruzar la calle con paso apurado en forma oblicua al discente, de norte a sur. No logró esquivarla, sin frenar el rodado a tiempo, haciendo que con la parte delantera derecha del Fiat levantara el cuerpo de la mujer, haciendo que la misma golpeara contra el techo. El rodado se detuvo inmediatamente, haciendo que el cuerpo de la mujer cayera por encima del baúl. Había 8 testigos que declararon exactamente igual. Acá el tema ¿cuál fue? El tema que le pedimos al perito que informe, de acuerdo al lugar que fue el siniestro, cuánto tiempo demandaba la mujer desde que salía a paso apurado para hacer este trayecto hasta que fue embestida. Porque, ¿cuál era el detalle que tenía la declaración? Que realmente, no sé si la vio, pero dijo que la vio salir del colegio. Entonces ella vio el trayecto de la mujer mientras caminaba. La cantidad de segundos que tenía, y hasta que bajó el cordón de la calle, le hubiera dado tiempo suficiente al conductor para no embestir. En este caso, al conductor le dieron el 60% de culpa y el 40% a la víctima. Esto es primera y segunda instancia. En las 2 instancias la Cámara confirmó lo que se había decretado en primera instancia. Insisto, solamente de la causa penal. Y el último ejemplo que les quiero poner, para que vean hasta dónde es importante también concurrir al lugar del siniestro, yo les dije que ahí en el listado tiene un expediente Ojeda con AUFE, que son los de la responsabilidad de la autopista. Esto fue en San Lorenzo, kilómetro 12,5 de la autopista Rosario-Santa Fe. Esta es la autopista, acá hay pasto. Por acá, el kilómetro 13, 14, hay un puente. Esta autopista es totalmente cerrada, por eso se puede ir a 130 km por hora, o sea, tiene alambrado en todo su perímetro y los ingresos son en diagonal, no hay calles que cruzan, todos son puentes, túneles. Túneles no, todos son puentes, pero no hay cruce de ruta, es una autopista cerrada. Y el tema es que
Ojeda venía con un Peugeot 504, venía circulando a 100 kilómetros por hora y de repente se le cruza un caballo. Por la velocidad que tenía, levanta el caballo, una de las patas rompe el parabrisas, le pega a la mujer en la cabeza, la mujer fallece. Ojeda tuvo también golpeada la cabeza, pero no había perdido el olfato y demás. Después, cuando tramitó el proceso, falleció. Pero el tema es, en ese entonces la jurisprudencia, recordemos, de la Corte con Colavita y Betinal era que el concesionario de autopista no se aplicaba la ley de defensa del consumidor, por lo tanto no había responsabilidad, la responsabilidad del propietario del animal, cosa que es cierto, nada más que todos estos animales, acá hay muchas fábricas de ladrillos y demás y los animales no están marcados. Entonces, me vienen a consultar porque estaba próximo a prescribir y tuve que meter la demanda a los fines de interrumpir la prescripción, cosa que se puede hacer. Si nos faltan elementos y se nos acerca la prescripción, podemos meter la demanda, podemos iniciar la mediación, terminamos la mediación y nos faltan elementos, podemos meter la demanda a los fines de interrumpir la prescripción. Pero bueno, el tema es el siguiente. Ya 2 abogados le habían dicho, no se podía hacer nada, para ir para acá. Digo, bueno, déjeme ver, veamos, ¿tiene copia de la causa penal? No, bueno, viajo allá en San Lorenzo, el juzgado. Sacamos fotocopia, en el interior son muy gauchos, uno va y puede sacar fotocopia y demás. Me pongo a tomar un café de la causa penal y de la causa penal resulta que acá está cortado el alambrado y hay un paso clandestino. Y cuando vuelvo de San Lorenzo para Buenos Aires, me detengo en el lugar, veo el paso clandestino y acá el pasto, todo un caminito. Se hicieron las 12:30 del mediodía y los chicos con guardapolvo blanco cruzaron todo por la autopista. En la causa penal, y lo pude comprobar, había constancias del estado del alambrado, pero lo más importante era que decía que la inspección ocular efectuada el día del hecho por personal policial destaca que el lugar donde se produjo el accidente es zona totalmente oscura, no existiendo alumbrado. Acá, el informe sobre el alambrado perimetral del lado oeste de la autopista, que a unos 50 metros de distancia, precisamente a la altura del lugar del siniestro, existe un paso libre, el cual está delimitado por 2 postes plantados con un espacio de más de 1 metro entre poste y poste, que es atravesado por un camino visible en el pasto, que denota la existencia de un paso clandestino. Advierte también respecto de la presencia de alambres enroscados y cortados en el poste que linda hacia el norte, con signos de derrumbe e indicios que demuestran que hace tiempo que se encuentra de esta manera. La existencia del paso clandestino en el pasto y el estado del alambrado da pie a que uno, independientemente de la defensa del consumidor, pidiendo el reglamento de explotación del concesionario de autopista y todos esos reglamentos, ellos se tienen que hacer cargo también del control de alambrados y de los pastos, y entonces evidentemente no lo habían hecho. Entonces esa fue la vía por la cual se demandó, y después encima nosotros hicimos mención en la demanda a la aplicación de la defensa del consumidor. La jueza de Los Santos, que hoy es camarista, hizo el lugar con ese argumento y la Cámara confirmó la aplicación de la ley de defensa del consumidor. Después en la Corte pasó lo que les dije, que desistieron el recurso extraordinario. Pero ustedes fíjense la importancia también de ir al lugar del hecho, porque uno es donde realmente visualiza cómo es la realidad, más en estos casos donde puede haber alguna duda respecto de la responsabilidad o el estado de las cosas. Entonces, en la medida que se pueda, el concurrir al lugar del hecho realmente es muy pero muy importante. 2 o 3 cuestiones más como para terminar, y respecto de, ven que existe la estrategia, o ver cómo podemos demandar, cómo... El tema de esta reunión es un poco abrir la cabeza para ver, bueno, todas las variables que puede haber y cómo puedo llegar a demandar, cuando por ahí en principio pareciera que uno no puede hacer absolutamente nada, ¿sí? A quién la atendió, quién no la atendió, y liberar oficio a la UFI en turno en ese momento para ver si recibió alguna causa donde la víctima fuera tal persona, y tiene los datos de la persona que manejaba. Tengo todo eso, por eso bueno, voy a iniciarlo, porque tengo estos otros elementos, bueno, si no, no me... Hay otro tema que te puede ayudar como diligencia preliminar, la denuncia del siniestro de la conductora a su seguro.
Eso lo tengo número Bueno, de siniestro. pero por eso, pero tenés que pedirla como diligencia preliminar que manden la copia de la denuncia, por lo menos para ver qué es lo que dice. El tema de la diligencia preliminar tiene dos cosas que son muy favorables, que es que uno puede obtener elementos que no tiene y por otro lado interrumpe la prescripción, ¿sí? Y en el tema de mala praxis, nosotros somos abogados, no somos médicos. Yo no consigo iniciar un juicio de daños y perjuicios por mala praxis sin tener un informe médico. Mucho menos sin que el médico tenga la historia clínica. Entonces, si no la tienen o no se la quieren dar a la víctima o a quien fuera, iniciamos la diligencia preliminar y pedimos el secuestro de la historia clínica. Ustedes me pueden decir, pero la historia clínica la pueden modificar. Yo les aseguro que no es tan fácil modificar una historia clínica porque hay que modificar muchas cosas, muchísimas cosas, ¿sí? Entonces ya nadie me puede decir que una persona que tenía un cuadro séptico no tenía temperatura. Eso es imposible médicamente. Entonces, no es tan fácil manipular una historia clínica. Y hay otro tema que también es importante. Hay mucha jurisprudencia. Hay un trabajo del doctor Taraborelli, publicado en la ley, que habla de la historia clínica, que hay algo que nunca cumple, que la historia clínica debe estar debidamente foliada, sin tachaduras ni enmendaduras. Con que uno secuestre la historia clínica y tenga enmendadura, no esté salvada y no esté foliada, podemos llegar a tener una presunción a favor. Pero yo lo que le quiero dejar en claro es la importancia de la historia clínica a los fines de poder evaluar bien, iniciar un juicio de mala praxis médica, porque es un juicio complejo, la prueba es difícil y muchas veces es bastante doloroso para el cliente, porque a veces se trata de lesiones graves o de fallecimiento de alguna persona. Y a veces el médico tiene que hacer lo que puede con lo que tiene. Exactamente. Lo que pasa que el perito médico, cuando lo consulto, a mí me dice, me puede dar tres informaciones. Me puede decir, mira, hay mala praxis, los puntos de pericia son estos, lo vas a probar, no vas a tener problema. La otra posibilidad es que no hay mala praxis, olvídate. Y la tercera posibilidad es, hay mala praxis, no lo vas a poder probar. Entonces, el juicio de mala praxis, hay que tener cuidado cuando lo iniciamos porque, insisto, detrás de todo esto hay una familia donde a veces hay una cuestión grave a nivel lesiones importantes, a nivel fallecimiento y demás, donde al cliente le hace revivir el tema cada 2 por 3, sí. Una pregunta, en el caso de que se mezclan las dos cosas, donde hay un accidente de tránsito y mala praxis, Sí. ¿corta alguna de las dos cuestiones? Porque en el caso es así, a una persona le atropella una moto, va a un sanatorio, no recibe buen tratamiento, le dan de alta y la persona fallece. Sí. No sé si corta en algún momento el tema de mandar a la compañía de seguros de tu moto que te atropelló o de mandar a hacer el juicio de la praxis que vaya para ellos dos. No, vos podés mandar a los dos alegando la distinta responsabilidad. Lo que pasa es que después la pericia dirá si la lesión que tuvo la persona era apta para causarle la muerte o por qué falleció y si hubo una mala praxis. Pero ahí tenés dos causas distintas con dos legitimados pasivos distintos. ¿Entendés? No necesariamente, va a ser uno solo el responsable del hecho final. Claro, yo lo que tengo miedo es que se exima la responsabilidad de la compañía de seguros por el hecho de mala praxis. Que alegue que hubo mala praxis y se... ¿Cómo? Como que se exima de responsabilidad a la compañía de seguros. Es que vos lo que tenés que evaluar con un médico es si por el accidente de tránsito vos vas a reclamar por lesiones o por muerte. Son dos cosas distintas, porque la persona no murió en el momento. ¿Entendés? Entonces, después del accidente la persona tuvo una lesión. Ahí tienes una demanda por lesiones. Si falleció a consecuencia del accidente es una demanda por muerte. Ahora, si no falleció a consecuencia del accidente, frente a ello le puede reclamar las lesiones, pero no la muerte. La muerte se la reclamará a la de la mala praxis. Acá hay... Puedo reclamar los dos paralelamente, puedo hacer una mala praxis. Exacto. También les cuento todo esto de la práctica, ¿no? O sea, es un fallo, es una postura lógica de la Corte que dice que ninguna prescripción puede comenzar a correr hasta que uno no tenga la acción. Si yo no tengo la acción, no puedo empezar a correr. Si esa persona falleció la semana, por la muerte, los familiares directos
el plazo de prescripción comienza a correr no el día del accidente, sino el día de la muerte. En los temas de accidentes de tránsito pasa lo mismo. Si una persona muere por un accidente de tránsito un mes después, recién ahí comienza la prescripción de la acción. ¿Por qué? Porque yo como padre del hijo fallecido no tenía la acción mientras mi hijo estaba vivo. ¿Está claro? Esto es para tener en cuenta. Temas de jurisdicción, no se olviden que ustedes también pueden demandar en los accidentes de tránsito a el titular registral, por más que no fuera el conductor. ¿Esto qué implicancia tiene? Una vez en un accidente en Varadero, el tema era que chocaron dos camionetas en la ruta, bueno, y el conductor que quedó vivo, el otro falleció. El conductor que quedó vivo, cuando retira su camioneta chocada, acompaña un boleto de compra-venta del titular registral. Y todos eran de allá de la zona de Varadero y el titular registral era de Vicente López, con lo cual puede traer el juicio a San Isidro, si no el juicio no lo podría haber tomado en aquella jurisdicción. El otro tema, el tema de la prescripción. Tengan cuidado con las prescripciones. Hoy el nuevo código, los accidentes de tránsito son 3 años, antes eran 2. Pero en aquellos accidentes que provienen del transporte de personas, la prescripción son 2 años. Hasta la reforma del código, todas aquellas acciones que se aplicaban o que uno tenía por la vía de la Ley de Defensa del Consumidor, se interpretaba que tenía la prescripción especial de la Ley de Defensa del Consumidor. La Ley de Defensa del Consumidor fijaba una prescripción de acciones judiciales referidas a la defensa del consumidor de 3 años. Entonces, si la ley de seguro, en la ley de seguro la prescripción era 1 año, por la Ley de Defensa del Consumidor lo podíamos llegar a 3. Si por el Código de Comercio el transporte de personas era 1 año, por la Ley de Defensa del Consumidor lo podemos llegar a 3. Cuando se dicta el nuevo código, se reforma la Ley de Defensa del Consumidor. La Ley de Defensa del Consumidor ahora prevé prescripciones para cuestiones administrativas, no para acciones judiciales. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, hoy la Ley de Defensa del Consumidor no tiene una prescripción especial para las acciones de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces volvemos a cada instituto primitivo. La Ley de Seguros, las cuestiones de seguros se van a regir en la prescripción por la Ley de Seguros. El transporte de personas, por el nuevo código, que son 2 años, el Código de Comercio antes era 1 año. Tengan cuidado con eso, porque los plazos de prescripción son importantes. Tengan cuidado también con la aplicación de este tema, medio escabroso, pero es muy sencillo. Me gustaría explicarle, para terminar, ¿quieren que les explique cómo se aplica la ley nueva o la ley vieja en las prescripciones? Porque el artículo, el artículo es medio complejo de entender. A ver que tengo acá todo mezclado. Acá está, miren. Y con esto terminamos. 2537, chino básico, lo entiendo. Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que fijan las nuevas, quedarán cumplidos una vez que transcurre el tiempo designado por las nuevas leyes, contado del día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley anterior. Chino básico, ¿no? Difícil. El Código Civil tenía la misma norma, ¿no? Bueno, este lío, en principio este lío lo vamos a tener por 5 años, hasta el año 2020, porque ahora la prescripción son 5 años, la prescripción general, salvo algún caso especial, pero yo le voy a hacer un cuadrito para que vean, es muy sencillo. Esto es el 1 de agosto del 2015, entrada en vigencia del nuevo código.
acción de un accidente automotor, prescripción 2 años. Vamos a suponer que el accidente, esta es la fecha, esta línea es esta fecha, 1 de agosto de 2015. Vamos a suponer que el accidente ocurrió el 1 de agosto del 2014. Entonces acá pasó un año, ¿no? Un año, ¿sí? Entonces acá nos queda, en el código viejo no eran 3, eran 2. Nos queda un año más, ¿sí? Bueno, el código nuevo habla de 3 años. Entonces, acá pasó un año, acá tengo 2 años. ¿Sí? Se aplica el plazo más corto. El artículo dice eso, aunque les parezca mentira. Se aplica... En todos los casos se beneficia. Nosotros no se beneficia a nadie porque a veces es de perjudicado. Pero no, lo que yo quiero que quede claro es lo siguiente. Nosotros hacemos el cálculo con los dos sistemas. El código viejo y el código... Perdón, esto está mal. Porque los 3 años se cuentan a partir de la entrada de vigencia del nuevo código. Perdón, Entonces, acá tenemos 3 años. Se aplica el plazo más corto. Vamos a suponer que el caso es al revés. Una responsabilidad contractual donde el plazo de prescripción son 10 años en el viejo código. ¿Sí? Acá pasó un año, acá nos quedan 9. Con el nuevo código, vamos a hacer el mismo dibujito. No, a partir de acá, 5 años. ¿Sí? Se aplica el plazo más corto. Entonces, si ustedes hacen el cuadrito con el código viejo y el plazo de prescripción nuevo a partir de agosto del 2015, siempre tienen que aplicar el plazo más corto. O sea, el que se beneficia es el demandado. No, depende. Acá el demandado, acá el actor. Eso depende. A veces, te puede servir o no servir. Depende. Acá, en este caso, se acorta. Siempre va a ser el plazo más corto. ¿Entendés? Porque hay plazos de prescripción que han cambiado, ojo. No lo sabemos. Pero lo importante es hacer los dos cálculos. El código viejo desde que ocurrió el accidente. El código nuevo desde la entrada en vigencia. Y aplican el plazo más corto. ¿Sí? Tengan en cuenta también la suspensión, la interrupción de la prescripción a consecuencia de la mediación obligatoria. El código unificó el sistema. Antes en capital y provincia era distinto. Ahora es hasta 20 días desde el cierre de la mediación. Entonces suspende, porque el plazo después continúa. Suspende la prescripción. ¿Hasta 20 días? Hasta 20 días posteriores al cierre de la mediación. O sea, todo lo que dura la mediación más los 20 días. Exactamente. Suspende, después el plazo continúa. Siempre tienen el recurso de iniciar la demanda a los fines de interrumpir la prescripción. Hoy en el Instituto de Derecho Civil vimos un tema muy interesante que es el tema de los vicios ocultos, donde hay plazo de caducidades y plazo de prescripción, pero bueno, ya me voy del tema. Pero es muy interesante el tema ese que planteó. Bueno, vos porque estuviste en la reunión de instituto. Bueno, son 8:30 pasadas, 7:30 pasadas. Yo espero que haya servido un poco para abrir la cabeza y ver detenidamente todo lo que tenemos que observar a los fines de iniciar una demanda. Insisto, acá lo importante no es meter la demanda lo más rápido posible, no, hacerla bien. Después no la podemos modificar, no la podemos ampliar. El juicio se va a tener que resolver de acuerdo a lo que nosotros demandemos. Entonces fíjense que tuvimos una charla de 1 hora y media solamente para hablar todo lo que tenemos que hacer antes de iniciar la demanda. Esto es fundamental, o sea, no nos podemos dormir con esto, ¿sí? Doctor, disculpe, en caso, por decir, de lesiones, ¿no es cierto? Un accidente de tránsito, 4 lesionados, ¿conviene ir a mediación o hacer directamente la demanda? No, la mediación es obligatoria. No puedes evitarlo, es obligatoria. Yo no el tema de los puntos de incapacidad. Sí, no, pero la mediación es obligatoria. O sea, por el cálculo de los puntos de incapacidad. ¿cómo? Por los cálculos de los puntos de incapacidad
tanto del médico del seguro como el médico... El médico del seguro en una mediación, si te ofrecen algo, siempre va a ser un 30-40% de lo que saben que van a poder judicialmente. Entonces, uno en realidad nunca te va a convenir, o sea, en mediaciones de accidente de tránsito puedes arreglar lo que son daños a los automotores. Por el tema de lesiones, solamente hay que arreglarlo en caso que el cliente diga, doctor, quiero cerrar esto, no quiero tener lío, quiero terminar y otra cosa. Pero si no, el porcentual que te va a ofrecer la compañía siempre va a ser mucho menor de lo que vos vas a obtener en un pleito. Aparte también tenés la audiencia del 360 y demás para poder conciliarlo, ya en otros términos quizás, donde vos ya acreditás, ofreces pruebas, acreditás la seriedad del reclamo, los rubros que estás reclamando. A veces la compañía juega con esto, con lo que se olvidan los abogados de demandar. La compañía juega con esto también, ojo con eso. Entonces, insisto, el tema del inicio de la demanda es fundamental. Teníamos que hablar de los rubros de la cuenta indemnizatoria, de la prueba, que no nos olvidemos de las pruebas, pero bueno, o sea, cada charla de cada tema es 1 hora y media, 2 horas. Pero hay algo importante, que si bien tenemos un código nuevo, y ya con esto termino, la gran mayoría de los conceptos del código nuevo es la jurisprudencia que existía. Entonces, no hay nada sorprendente. Son pocas las cosas sorprendentes que hay en el nuevo código. Todo lo que es daños y perjuicios, no hay nada nuevo. Está en el código, antes no estaba, pero la jurisprudencia decía lo que dice ahora el nuevo código. La pérdida de chance del hijo, por la pérdida de ayuda económica del hijo, el tema de el daño al proyecto de vida. Eso la jurisprudencia ya lo viene manejando desde hace rato. La legitimación del daño moral. Toda la jurisprudencia que existía le va a servir. Porque precisamente, insisto, todo eso se volcó hoy en el nuevo código, por lo menos en el tema de los daños y perjuicios. Bueno, el Instituto de Derecho Civil se reúne el primer lunes y miércoles de cada mes a las 14 horas. Están todos invitados los que quieran participar. Elegimos 1 o 2 temas en cada reunión para tratarlos, temas concretos y prácticos para que nos sirva todo. Así que quienes quieran venir al instituto están invitados. Y bueno, les agradezco la...